Lo que vimos en la última semana de la gira de Massa ha sido una agenda muy completa del ministro de Economía y un apoyo político total de Washington y el visto bueno del FMI, que se coronó ayer con las dos imágenes, la de Massa con Janet Yellen, con la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de Biden, una foto que no había logrado ni siquiera Guzmán, que llegaba auspiciado desde Washington por Stiglitz, y con Kristalina Georgieva, ¿no? La directora gerente del FMI. Muy poquito tiempo después de que había ido la propia Batakis a hacer todo ese recorrido. Entonces Massa rearmó toda esa agenda y logró un apoyo político muy importante de Washington y el aval del FMI con las metas, que se coronó en esas dos imágenes que vimos en el día de ayer. Bueno, ¿cuáles son las claves del plan Massa? Y lo sumo acá a Claudio Loser. Gracias, Claudio, por atendernos siempre desde Washington. Me interesa mucho tu opinión. A ver, voy a resumir rápidamente lo que sabemos hasta ahora del plan Massa, ¿no? Ajuste fiscal acelerado, más acelerado de lo que era el de Guzmán y que Cristina criticaba en su momento porque obviamente tiene mucho menos tiempo y la situación es mucho más complicada. Quita de subsidios, recortes nominales de gasto público, 130.000 millones en áreas muy sensibles para el oficialismo. Creo que ha dicho por ahí Melconian, si esto mismo lo estuviera haciendo, no sé, el gobierno de Macri, estaría la plaza incendiada. Y también el juego en esta parte del año con la inflación, es decir, que el gasto público, estamos hablando de salarios, planes sociales, jubilaciones, aumenten menos que la inflación. Y eso va a ser parte del ajuste, digamos, eso va a servir para, junto con la quita de subsidios y los recortes nominales, cerrar en el 2,5% más menos acordado este año para el FMI, que Massa ha ratificado como una forma de poner un ancla en lo fiscal, de que se va a cumplir y que el FMI también ha dicho que está muy satisfecho con los números que le han presentado. La segunda parte es una tasa de interés real positiva, es decir, si acá hay pánico y todo el mundo se está refugiando en el dólar, que prime la codicia. Y la verdad que la tasa de interés, que subió 20 puntos en términos nominales en poco más de un mes y va a volver a subir el jueves, hoy la tasa de interés efectiva anual está en el 96% anual, y el jueves van a subir alrededor de 5 puntos el Banco Central la tasa y se va a ir a 105% efectivo anual, 75% nominal. ¿Eso qué significa? Que si alguien pone un plazo fijo en pesos, con el dólar a 270 hoy, para perder frente al dólar dentro de un año, el dólar se tendría que ir al doble, o más del doble. Es decir, se tendría que ir a 550 pesos en agosto del año que viene para perder. Y es un punto muy importante porque el FMI, como cualquiera en un momento de crisis, cree que la tasa de interés real positiva, es decir, que le gana al dólar y le gana a la inflación, es muy importante para estabilizar. Y el tercer punto, que es el que recién en la última semana Massa logró hacer pie, son dólares para las reservas del Banco Central. ¿Y cómo logró hacer pie Massa para los dólares de la reserva del Banco Central? Antes que la idea de préstamos de organismos internacionales o la idea de que iban a llegar algunos préstamos de fondos soberanos y demás, es un dólar soja a 200 pesos para los productores sojeros. Un dólar soja a 200 pesos que es una especie de sacrilegio para el kirchnerismo, digamos, porque es una transferencia de ingresos. El Banco Central compra dólares a 200 pesos y después los vende a 140. Es decir, está transfiriendo ingresos a un sector que, es cierto, tiene una retención muy fuerte del 35%, con lo cual el dólar efectivo para el productor sojero también es de 140, más o menos, pero es la forma que ha conseguido de destrabar fuertemente la liquidación de dólares y la acumulación de reservas del Banco Central. Más de 2.000 millones de dólares en poco más de una semana se liquidaron. El Banco Central embolsó en 5 días 1.200 millones de dólares. Para que sea una idea, desde la crisis de Guzmán a principios de julio y la primera semana de agosto, el Banco Central había perdido 2.000 millones de dólares. Ahora recuperó en 6 días 1.200 millones de dólares y eso le está permitiendo, junto con las otras cosas que hablé,
del ajuste fiscal, el apretón monetario, las señales del FMI y de Washington, ponerle un techo a los dólares libres, que han bajado y están entre 270 y 280 pesos, frente al 350 que llegó a estar en el momento de crisis antes de asumir Massa. La idea que yo estoy viendo del programa económico es que este techo del dólar es fundamental que se mantenga, es decir, que los dólares libres están en un nivel elevado. La Argentina con un dólar de 280 pesos, 270 pesos, viene cualquier extranjero a la Argentina, le sale todavía, aprecia el aumento de precios, todo regalado. Los argentinos se van al exterior y con ese dólar les sigue saliendo todo mucho más caro de lo que cuesta en la Argentina en el exterior. Y mientras efectivamente le ponen el techo al dólar ahí, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero que no haya de nuevo un dólar pasando los 300 pesos, el tipo de cambio oficial se acelera en la devaluación. Es decir, un tipo de cambio oficial que hemos visto en la última semana, si lo mensualizamos, ya sube al 7% mensual. 7% mensual anualizado es 125% efectivo anual. Es decir, es una tasa de devaluación más rápida para tratar de hacer más atractivo al exportador para que venda sus dólares. Ese es un poco el combo de lo que ha acordado Massa con el FMI, que ha tenido el total apoyo de Washington. La pregunta es, ¿cuál es el impacto sobre la economía real? ¿Y cuál es el apoyo político que va a seguir teniendo este plan, que insisto, lo refrenda del otro lado, no sé, Melconian, en este momento de emergencia o de crisis? Y eso yo creo que va a depender de cómo reaccione la economía real. Y en la economía real hay dos datos que hay que mirar de cerca y que preocupan. Uno es la inflación, que pese a que se calmó el dólar, sigue un ritmo vertiginoso. El dato de inflación que va a dar mañana el INDEC va a estar cerca del 7% para agosto, y la primera semana de septiembre vino con inflación récord de alimentos, nuevamente. Estamos con una inflación piso entre 95 y 100% anual en 2022. Y el otro es el nivel de actividad. Es decir, todas las medidas que contamos, si bien uno las mira frente al abismo de la crisis total, la espiralización, son medidas que, como dice Gabriel Rubinstein, aportan a mejorar la actividad o por lo menos no generar una crisis total. Obviamente, cuando te vas a la espiralización del dólar y los precios, la economía va a una recesión profunda inmediatamente. Acá no es eso lo que estamos viendo, pero el gobierno tiene un desafío muy grande porque son todas medidas que van contra el consumo y contra el nivel de actividad. La suba de la tasa de interés, la inflación ganándole a los salarios, el ajuste en el margen del gasto público. En el corto plazo es todo, lleva al encarecimiento del crédito a desacelerar el nivel de actividad económica. Esas son las dos variables que van a estar jugando en los próximos meses y sale efectivamente este plan de mantener el dólar calmo y acumular fuertes reservas desde el Banco Central. Claudio Loser, gracias de nuevo por habernos atendido. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Lo ves con alguna tónica de optimismo? ¿Qué crees que surge como conclusión de la gira de Massa y de la reunión ayer en el Tesoro de los Estados Unidos y en el FMI? Yo lo veo en forma positiva, o sea, tengo mis miedos, tengo mis profundas preocupaciones, pero dentro de ese esquema yo creo que la visita de Massa fue exitosa. O sea, el remedio que tiene que tomar la Argentina es el mismo, no importa quién es el ministro de Economía. Lo que pasa es que el ministro evidentemente es un buen vendedor del producto. O sea, él es el vendedor, la parte técnica se hace por los técnicos. Yo veo positivamente el apoyo del Tesoro, el comentario que ha hecho la directora gerente del fondo, los resultados del Banco Mundial, del Banco Interamericano, son todos positivos y evidentemente han reducido la presión sobre el dólar. Personalmente pienso que entre líneas el fondo le está diciendo tienen que hacer más por el lado devaluatorio. Yo creo que tiene que haber más que la idea de devaluar 7%, pero eso es mi impresión, porque eso es lo que cerraría bien el modelo, pongámoslo de esta manera. Ahora, Claudio,
uno tiene la impresión, y te pido que vos me lo comentes, que has estado del otro lado del mostrador, has estado 20 años en el FMI y un buen 30, tiempo 30. como director del hemisferio occidental, viendo ministro de Economía llegar a Washington y atendiéndolos. Me da la impresión de que en Washington, en el caso de Argentina, estaban ya cansados de que fueran ministros técnicos sin poder político. Digamos que ya estaban cansados de ver a un ministro de Economía que decía una cosa, sí, vamos por este lado, está todo bien y demás, pero que después tenían, en el caso especial de este gobierno, de consultar a Alberto Fernández, a Cristina y demás. Y que eso cambia con Massa, digamos, ¿no? Que Massa plantea, la decisión la tomo yo ahora, digamos, y voy por acá. No voy a consultar, más allá de que después uno no sabe si el mecanismo de decisión es, bueno, lo acordó con Cristina, obviamente, y en menor medida con Alberto Fernández a esta altura. Pero es un poco así, digamos que hay un ministro de Economía que dice, bueno, miren, lo que estoy negociando, lo estamos negociando y las decisiones se toman en el Ministerio de Economía. No soy un técnico que tengo que estar consultando y viendo si me lo da vuelta toda la política. La respuesta muy breve es sí, totalmente. O sea, un ministro que hable el mismo idioma y que cante las mismas canciones es muy lindo, pero en el fondo se lee claramente la capacidad operativa del equipo económico. Y en este caso me da la impresión que eso es lo que está pasando. Y yo creo que eso es muy, muy importante y por eso apareció la señora Yellen en la reunión en el Tesoro de los Estados Unidos, a mi juicio, y también creo que fue esta, digamos, declaración tan positiva por parte de la señora Kristalina Georgieva. ¿Qué estás viendo para los próximos meses? ¿Cuál podría ser el escenario mejor al que puede aspirar Massa? Pues estamos hablando de una inflación que lleva ya, como viene jugada, 95-100% en el año, ¿no? Poner el rango Sí. entre 90 y 100%. Es una inflación única, no hubo desde el año 1990 en la Argentina estos niveles inflacionarios. Y obviamente salarios que van a quedar atrás, jubilaciones que van a quedar atrás, salarios informales que van a quedar mucho más atrás, planes sociales que van a quedar atrás. ¿Cómo ves la dinámica? ¿Qué se puede aspirar? ¿Se puede mantener nivel de actividad con este nivel inflacionario, aunque vos estabilices los dólares? Eh, es difícil porque la gente ya se gastó todo el dinero. Cuando se acelera la inflación, la gente compra más rápidamente, pero este efecto se reduce. Quiero poner un pie de página importante que pasó hoy, y es que la inflación en Estados Unidos ha sido más alta de lo que se esperaba, y esta semana o la semana que viene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a subir las tasas de interés. Eso le va a pegar a la Argentina y puede llevar a un aumento del tipo de cambio en el mercado blue y en el mercado financiero. Pero yo lo que veo es que si realmente mejoran la parte de reserva, si se reduce este subsidio que se le está dando a los productores de soja, eso también reduce la expansión monetaria. Y con las medidas de política fiscal, yo creo que puede haber digamos, una estabilización en el aumento de precios y eventualmente alguna caída en la inflación. Yo lo veo positivamente si el ministro tiene la capacidad política de hacerlo internamente. Y la última pregunta era respecto a lo que vos decías del tipo de cambio oficial, ¿no? Me parece que Massa ha adoptado un camino porque por acá circuló, antes de que asumiera como viceministro Gabriel Rubinstein, el plan Rubinstein, ¿no? Que era el típico plan del técnico que dice, mira, el dólar oficial hay que llevarlo de 1 a 200 pesos y ahí te van a llover los dólares y todo va a converger y la brecha va a caer y subimos fuerte la tasa y nos bancamos una inflación un mes de 20%, otro mes de 10%. Bueno, todo bárbaro en los papeles, pero uno dice, bueno, si viene una inflación de 20% un mes, Massa no es más ministro de Economía, Alberto Fernández no es más presidente, estamos discutiendo otra cosa en la Argentina. Entonces, lo que te pregunto es, vos decís, el FMI sigue insistiendo que obviamente tenés el dólar a 150, 145, el dólar oficial mayorista, atrasado. Y el gobierno dice, bueno, vamos a ir en cuotas acomodándolo, tratando de que ahora alcance a la inflación, por ahí que esté un poquito por ahí.
pero no darle un salto. ¿No crees que esto de por lo menos acumulo primero reserva en el Banco Central, ordeno todo el tema financiero y recién después veo qué hago, es más sensato que lanzarse al vacío de una devaluación del tipo de cambio oficial que por ahí me lleve la inflación muy arriba del 100% de manera inmediata y que me produzca una recesión en los primeros meses muy profunda? Yo tengo una división, una grieta entre mi cabeza y mi corazón, Ah. pongámoslo así. Mi cabeza me dice hay que mover el tipo de cambio. En términos del impacto social y todo eso, yo entiendo totalmente la situación, pero lamentablemente la inflación ha sido altísima sin devaluación. Yo creo que porque la gente, empresarios, etcétera, ya están esperando una devaluación. Así que no sé cuánto va a haber de inflación mayor porque se mueva el tipo de cambio, porque incluso en importaciones, aunque la gente puede conseguir dólares a 140, en última instancia están muy racionados y ya están pidiendo comprar importaciones con dólares del mercado blue. O sea que yo creo que ya está metido de esa manera. No sé si estoy siendo claro. A ver, muy brevemente, Carlos, una última. Sí, hay una información de último momento vinculada a la economía, Maxi. Tiene que ver con que algunas empresas estarían pidiendo al gobierno hoy usar dólares no declarados para pagar importaciones. ¿Esto tiene algún tipo de lógica? O sea, Sí, perdón. Sí tiene una lógica porque los importadores, las empresas necesitan insumos. Los dólares para importaciones están ultra racionados. Entonces no tienen cómo tener insumos para vender. Y entonces dicen, yo prefiero pagar de verdad y obtener las cosas que tener un faltante total que en última instancia me aumenta los precios más. Esa es mi interpretación, digamos, así de pronto, por lo menos. Ahora, si el Tesoro habilita, ¿no? La administración Biden habilita lo que le pidió Massa, que es que Blanqueo. haya intercambio de información automático entre el IRS, que es la FIP norteamericana, con la FIP argentina. Que ya lo había iniciado Macri, en el gobierno de Macri esto se había iniciado, intercambio de información, pero ante pedidos puntuales por parte de la AFIP Argentina en base a intervención judicial. Pero que ese intercambio sea automático, bueno, eso va a generar un revuelo importante, digamos, ¿no? Que obviamente va a poner en alerta, bueno, a todos los que tienen fondos en Estados Unidos, argentinos que tienen fondos en Estados Unidos, no declarados. El tema es si blanqueás, pero ahí hay un dato que no es para nada menor. El tema es si la información, si llega a acceder a Estados Unidos... Y Bueno. a ver qué dice Pero Claudio pará, Loster. una cosa es las cuentas y otra cosa es los saldos de las cuentas. Sí, lo que llamó la atención ayer fue que en el comunicado del FMI, el propio FMI mete en el comunicado la intención de avanzar en el intercambio de información para la lucha contra la evasión en Estados Unidos. Bueno, pero el FMI no es la administración Biden, digamos, no es el Tesoro norteamericano. ¿Pero hay alguna posibilidad de que se avance? Mi impresión es que de palabra sí, de hecho no. Hay demasiados estados en Estados Unidos que viven de este tipo de cosas. Aunque no le guste a los Estados Unidos, es muchas veces posible que es muchas veces posible que haya presión de estados como Delaware y que digan, perdón, y que digan, no le hagamos eso porque vamos a perder muchos dólares. O sea, acá hay un incentivo interno y un incentivo externo, digamos, dentro de los Estados Unidos. Queremos mantener la presencia limpia, pero por otro lado nos da mucho negocio tener, digamos, tantos cientos de miles de dólares acá en Estados Unidos. Sí, de otros países que no están declarados en la administración fiscal de esos países. Exactamente. Claudio Loser, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Claudio Loser, exdirector del hemisferio occidental del FMI.